¿Protector o estorbo? El incierto juego de poder que podría sacar a Vladimir Padrino López del tablero de la presidencia encargada de Venezuela. Sin brújula ni plazos. La parálisis de una oposición que prefiere la crítica de micrófono que la acción. Economía controvertida, flexibilización, apertura y rehabilitación frente a más de 1.400 días de ayuno salarial. Les contamos. El silencio en la zona militar en Fuerte Tiuna, en Caracas, es atronador. Amigos, bienvenidos a la emisión matutina de Noticias de Impacto Venezuela de este martes 20 de enero de 2026. Les saluda como siempre Mildred Manrique. Muchísimas gracias por acompañarme. Comenzamos. ¿Qué está pasando dentro de la Fuerza Armada venezolana tras la captura de Nicolás Maduro? La cúpula militar intenta proyectar una imagen de roca inamovible, jurando lealtad a Delcy Rodríguez, pero tras cámaras la realidad es un polvorín, una trama mucho más compleja, tensión, desconfianza y reconfiguración. Quique Frías nos cuenta más. La extracción de Nicolás Maduro dejó un impacto no menor dentro de la Fuerza Armada venezolana. Reportes hablan de críticas, señalamientos y desconfianzas en las filas militares ante un operativo estadounidense ejecutado sin resistencia visible. Las dudas sobre posibles traiciones ya no apuntan solo a figuras políticas, sino también a mandos militares, y la cadena de lealtades está severamente cuestionada. La crisis en las Fuerzas Armadas se oculta tras discursos de patriotismo. Las críticas y los señalamientos entre oficiales han aflorado ante las dudas de la traición, no solo en las figuras públicas, sino en las militares. Evidentemente que existe una crisis dentro de la Fuerza Armada en virtud de que fallaron por completo a la hora de resguardar o de mantener la seguridad de Nicolás Maduro. En estos momentos los militares están viendo a quién van a obedecer y de qué manera van a obedecer las órdenes que se les da, porque están claros pues que los Estados Unidos tiene control absoluto y total de las supuestas autoridades o de las autoridades interinas que han quedado en territorio venezolano, demostrado que cada quien por su parte, tanto Diosdado Cabello como Delcy Rodríguez, mantuvieron reuniones con los Estados Unidos antes, durante y después de la captura de Nicolás Maduro. Dudar es traición. Esa es la frase que repite el chavismo una y otra vez dentro de sus filas y que se impone en los cuarteles. Siguiendo este discurso, con aires de voto religioso, el máximo jefe de la FAN asegura que no hay dudas en la entidad castrense. Que nuestro honor militar está intacto. Intacto. Nuestra dignidad está intacta. Desde hace más de 12 años, Padrino López ocupa el cargo militar más alto en Venezuela, hombre de confianza de Maduro y sobre el que recae una recompensa de $15 millones. Uno de los rostros que lucían aturdidos tras el operativo del pasado 3 de enero y que, según reportes, le han restado influencia interna. En este contexto de desconfianza y reacomodos tutelados por el gobierno estadounidense, ¿podría finalmente ceder o perder su cargo este militar de corte duro y doctrinario chavista? Vladimir Padrino López está de salida durante este proceso de transición tutelado por los Estados Unidos. Está de salida por dos variables importantes. La primera variable es que está sumamente enfermo. Ya la enfermedad que lo aqueja, que es un cáncer terminal, pues no le permite tener la energía, no le permite tener la misma disposición. Y la otra variable importante es que él fue un hombre de mucho peso para Nicolás Maduro, ni para controlar a las Fuerzas Armadas y para neutralizar un poco el poder de Diosdado Cabello. Delcy Rodríguez necesita obligatoriamente tener un hombre de confianza y no va a ser Vladimir Padrino López. Y al mismo tiempo se revelan más detalles sobre los bombardeos para capturar a Maduro. No solo militares cubanos murieron en el operativo, también rusos e iraníes. Antonio Rivero, militar venezolano retirado en el exilio, expuso que desde el Kremlin no quieren que se demuestre que ellos están dispuestos a combatir en Venezuela. Difícil escenario para las Fuerzas Armadas, con un rol clave para definir la transición venezolana hacia la democracia. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Momento de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la pueden ubicar en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Lleva 12 años siendo el rostro del poder armado, pero hoy luce aturdido y bajo la sombra de una presión interna y externa. Hablamos del ministro de Defensa de Venezuela.
Pero, ¿crees que Vladimir Padrino López será el sostén de Delcy Rodríguez o debería ser el próximo objetivo de la justicia internacional? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. La transición venezolana no solo choca con un poder que se resiste a soltar el control, sino también con una oposición que trivializa los movimientos estratégicos, evita fijar plazos y termina normalizando ausencias de definiciones claras, justo cuando el país lo que demanda son certezas. Un libreto repetitivo que, lejos de liberar, se ha convertido en el talón de Aquiles de la democracia. Génesis Pérez nos amplía. Tras la visita a la Casa Blanca de la líder opositora y Premio Nobel de Paz María Corina Machado y la persistente falta de libertad de todos los presos políticos, Enrique Capriles soltó una frase que resume la decadencia de la vieja oposición. Restó importancia a la reunión con el presidente Donald Trump. O sea, de verdad hay unas marisqueras que son las que se discuten. Es una cosa de verdad, honestamente, yo les digo, mire, el país está en una situación bastante difícil. Para la opinión pública, esa declaración es el reflejo de una oposición que sigue atrapada en la administración de migajas, incapaz de asumir una ruptura estratégica real. Están en el poder gracias a una opoficción. Es a eso a quien el chavismo le debe gratitud por estar tanto tiempo en el poder, porque ha sido perfecto el artilugio que han hecho. Esa misma lógica se repite en el discurso parlamentario que volvió a poner sobre la mesa la propuesta de un bono de $150 para los pensionados. El problema no es la intención social del planteamiento, sino su alcance político y su parecido con un modelo ya fracasado. Bonos sin transición, ajustes salariales sin poder real y promesas económicas sin control institucional que terminan funcionando como paliativos temporales. Entonces, ¿queremos un pañito de agua caliente o queremos que Venezuela alcance esa libertad genuina, auténtica, donde la gente sea verdaderamente libre y retorne ese capital humano? Porque eso de que Venezuela es rica no es verdad, porque podemos hablar de riqueza en el sentido de que Venezuela tiene riqueza debajo de la tierra, ¿listo? Pero yo apuesto por la riqueza intelectual. A ese cuadro resurge otro actor con fuerza y frontalidad. Andrés Velázquez, dirigente de la Causa R, salió de la clandestinidad para exigir un cronograma claro para la transición venezolana, advirtiendo que el proceso planteado por Estados Unidos no puede quedar abierto indefinidamente y debe producir resultados concretos y plazos precisos para la democratización real. Creo que el destino de Venezuela no puede ser un acuerdo petrolero y una dictadura encabezada por Delcy Rodríguez, porque sencillamente podríamos definir eso como una continuidad. Ese llamado directo a poner cronogramas y plazos entra en colisión con la lógica de la oposición tradicional, que sigue balanceando bonificaciones sociales y gestos retóricos sin transformar las estructuras de poder. Para quienes analizan el escenario, la transición venezolana, si no quiere ser una simple administración de poder desde el exterior, debe quebrar esa vieja mentalidad de gestionar parches y clientelismo. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. En un contexto de negociaciones políticas y donde persisten las desapariciones forzadas de personas que disienten en Venezuela, las excarcelaciones no son suficientes. El alcance real del anuncio de una reconciliación nacional está en tela de juicio. El informe con Juliana Palmar. Mientras algunos presos políticos son excarcelados, otros continúan desaparecidos o incomunicados. Las liberaciones anunciadas por la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, son presentadas como gesto de apertura, pero ocurren en medio de denuncias de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, un contraste que mantiene a Venezuela bajo el ojo crítico de la comunidad internacional. Estas excarcelaciones que se han efectuado responden a un mecanismo de presión ejecutado y diseñado desde Estados Unidos a través del Departamento de Estado. Sin embargo, el gobierno ha informado de las excarcelaciones
pero estas personas siguen estando sometidas a un proceso judicial. Entonces, creo que aquí es importante evaluar no solamente que se han tratado de excarcelaciones selectivas, sino también que se ha tratado de hacer ver a las personas de que se tratan de personas liberadas cuando aún siguen sometidas a un proceso judicial, y especialmente bajo régimen de presentación y bajo la supervisión de los mismos tribunales. El ministro de Interior y Justicia y Paz, Diosdado Cabello, sostiene que las excarcelaciones responden a una directriz presidencial de reconciliación nacional y no a presiones externas. Desde la oposición, Enrique Capriles afirma que no hay señales de transición y advierte que los indultados no tienen libertad plena, insistiendo en que la paz se construye con garantías, no con anuncios. Y se está revisando los casos. Eso no tiene nada que ver con las ONG de este país, eso no tiene que ver nada que ver, pues fue una decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro en el mes de diciembre. El 24 salió un grupo de gente, el 31 salió un grupo de gente como parte de las medidas del presidente, y lo que se le ha dado es continuidad a una decisión que había tomado el presidente Nicolás Maduro. Familiares de empresarios mexicanos detenidos en Venezuela denuncian violaciones de derechos humanos, mientras las gestiones diplomáticas no registran avances. En paralelo, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, exigió la liberación de los presos políticos, reforzando la presión internacional sobre la administración chavista. Yo creo que las excarcelaciones son una señal insuficiente para que la comunidad internacional pueda reconocer que Venezuela se está transitando de un modelo autoritario a uno democrático. Además de ser insuficiente, no son garantías de que en Venezuela pueda establecerse un régimen de respeto a las libertades civiles y a las libertades públicas si no existe una reforma profunda de la estructura institucional en Venezuela. Y me refiero que esta será la única garantía y el único síntoma que puede ser interpretado como un compromiso de buena fe por parte de los gobernantes venezolanos para que podamos dar inicio a una verdadera transición. O sea, es decir, Gremios y familiares de sindicalistas y médicos presos exigen liberaciones inmediatas y respeto a los derechos laborales y humanos. A estas denuncias se suman una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena nuevas excarcelaciones del caso de los hermanos Guevara, mientras casos como el de la periodista Marifé Lucía Guzmán reavivan las alertas sobre persecución política en Venezuela. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Gas, acero, combustible y beneficios fiscales. La gestión de Delcy Rodríguez en la presidencia encargada de Venezuela arranca con un viraje pragmático, desde la reactivación siderúrgica en Barquisimeto hasta contratos de exportaciones sin precedentes. El oficialismo intenta demostrar que el control sigue intacto tras la caída de su líder. Pero ¿estos movimientos serán suficientes para salvar la economía? El reporte con Catherine García. La encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha desplegado un paquete económico que busca mostrar recuperación y estabilidad en plena transición. La minería ocupa un lugar central. El gobierno proyecta un incremento del 30% de la producción de oro durante el 2026, tras alcanzar 9.5 toneladas el año pasado. Sobre el carbón, también registran un repunte de 260% en 2025 y se espera duplicar su producción este año. En paralelo, la exportación de hierro alcanzó su nivel más alto en 10 años, con una proyección de crecimiento superior al 50%. Este año esperamos nosotros, con esfuerzo propio, y un incremento del 30% en la producción de oro. 30%. Y con ese 30% de esfuerzo propio, abrimos la puerta también a través de la presentación que hicimos a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que se apruebe la Ley Orgánica de Minas y Minerales que nos permita la captación de importantes flujos. Esta mina está siendo desarrollada con inversión nacional. Saludo y felicitamos este esfuerzo del sector privado para, junto al Estado venezolano, sumar juntos en la producción de un mineral tan importante. La industria pesada reaparece como símbolo de recuperación. Tras 7 años de paralización, la planta de acería Barquisimeto retomó operaciones con una meta de 75.000 toneladas de acero en 2026, estas destinadas a la construcción y con certificaciones que permiten exportar productos con sello venezolano. Hace aproximadamente 7 años estuvo paralizada esta industria siderúrgica. Desde el 2024 inició el proceso de reactivación, siendo el 2025 las pruebas
durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, produciendo 6.500 toneladas de acero y proyectándonos a partir de esta presente fecha un 2026 con 75.000 toneladas de acero. Toneladas de acero que nos va a permitir nosotros tener la materia prima. En el sector energético se anunció la primera exportación de gas licuado de petróleo en la historia del país, presentada como un hito de diversificación. La medida se suma a la exoneración de impuestos para importaciones de combustibles y aditivos, con el objetivo de garantizar abastecimiento interno y mejorar la calidad de la gasolina. Aunque la ONG Transparencia Venezuela exige que se haga de conocimiento público el contrato referente a este proyecto. En conjunto, estos anuncios configuran un frente económico múltiple: hidrocarburos, gas, oro, carbón, hierro y acero. Una estrategia que tiene el reto de trascender la retórica y traducirse en beneficios concretos para la ciudadanía. Hoy nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos está basada en precisión económica. No se despeguen de nuestra pantalla. Dólar BCB sube, USDT se desploma y el costo de la vida sigue en alza. Venezuela enfrenta un doble frente cambiario. El dólar oficial del Banco Central superó los 344 bolívares para este martes, mientras el euro se ubicó en 400,49. Comercios formales están obligados a facturar a la tasa del BCB, aunque persisten denuncias de irregularidades. Al mismo tiempo, el mercado paralelo volvió a una corrección histórica. El USDT se desplomó casi 40% en 2 semanas, pasando de más de 800 bolívares a unos 450 bolívares tras la captura de Nicolás Maduro. Aunque el índice bursátil se duplicó y el riesgo país cayó, economistas advierten que la hiperinflación sigue siendo una amenaza y que la brecha cambiaria, aún superior al 30%, complica la vida de comerciantes y consumidores. 1.460 días de ayuno salarial, radiografía de la pobreza contenida que Miraflores ignora. Aunque hay cierta emoción social por la apertura petrolera, el mayor reto en Venezuela radica en llevar comida a la mesa, con precios que se duplican constantemente y una inflación que podría alcanzar el 2.000% este año, mientras más del 70% de la población vive en una especie de pobreza contenida. Los adultos mayores sobreviven con pensiones de apenas 130 bolívares, equivalentes a 0,37 centavos de dólar, insuficiente para cubrir alimentos y medicinas. Provea denuncia que Venezuela acumula casi 4 años sin aumento del salario mínimo, el periodo más largo en 3 décadas, con ingresos anclados a esos mismos 130 bolívares desde el año 2022 y una política oficial basada en bonos sin incidencia laboral. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Para más visiten www.impactosvenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. Recuerda suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique. Nos vemos mañana en la emisión matutina.